Lhasa, República Popular del Tíbet. La ciudad más poblada del mundo sigue recuperándose de los resultados de las elecciones generales de la semana pasada. Los socialdemócratas han vencido al Partido de las Lamas con una victoria aplastante y por las calles aún se oyen los gritos de la celebración. Me encuentro con Uri Televaldi en la terraza de una cafetería testada. Tenemos que gritar para oírnos por encima de la ruidosa euforia. Antes de que estallara el brote, el contrabando y el tráfico de personas por tierra nunca había sido muy popular. Costaba mucho dinero conseguir los pasaportes, montar unos autobuses turísticos falsos y contactar a los contactos para contar con protección al otro lado. Por aquel entonces, las dos únicas rutas lucrativas se adentraban en Tailandia o Myanmar. En Kashi, donde yo solía vivir, la única opción era meterse en las antiguas repúblicas soviéticas. Nadie quería ir ahí, y por eso, en un principio yo no fui un ashetu. Yo me dedicaba a la importación de opio en bruto, de diamantes sin cortar, de chicos, de chicas, de cualquier cosa que fuera valiosa en estos sitios primitivos que se hacían pasar por países. El brote lo cambió todo. De repente, nos llovieron las ofertas. Y no solo los de Luidong Renku, sino también de gente, como se suele decir, más acomodada, de profesionales urbanos, de granjeros con tierras propias, e incluso de funcionarios del gobierno del escalafón más bajo. Estas personas tenían mucho que perder, les daba igual su destino, solo querían salir. ¿Sabías de que estaban huyendo? Habíamos oído rumores, incluso habíamos tenido un brote en algún lugar de Kashi, pero el gobierno lo había silenciado todo con bastante rapidez. Aunque suponíamos, sabíamos que algo iba mal. ¿El gobierno no intentó pararles los pies? Oficialmente sí. Las penas por contrabando y tráfico de personas se endurecieron. Los puestos de control fronterizos se reforzaron. Incluso llegaron a ejecutar a unos cuantos Shutu en público, solo para dar ejemplo. Si no sabías la verdad, si no sabías cómo eran las cosas desde mi punto de vista, podías llegar a pensar que esas medidas tan duras iban a ser muy eficaces. ¿Estás diciendo que no fue así? Estoy diciendo que hice a mucha gente rica, guardias fronterizos, burócratas, policías, incluso al alcalde. China todavía vivía buenos tiempos, y la mejor forma de honrar la memoria del presidente Mao era ver su cara en tantos billetes de 100 yuans como fuera posible. ¿Tanto ganabas? Kashi estaba en pleno auge, aunque creo que le atravesaba el 90%, tal vez más, de todo el tráfico por tierra que se dirigía al oeste, e incluso se hacían algunos pocos vuelos. ¿Vuelos? Sí, pero solo unos pocos, de vez en cuando. Transporté unas pocas renshi en algún avión de mercancía que iban a Kazajistán o Rusia, trabajillos de poco dinero. No era como en el este, de Guangdong y Jiangsu, por ejemplo. Salían miles de personas todas las semanas. ¿Podría explicármelo un poco más en profundidad? El contrabando y el tráfico de personas en avión se convirtió en un gran negocio en las provincias del este. Se trataba de clientes ricos, de esos que podían permitirse el lujo de adquirir con antelación paquetes de viaje y visados de turista de primera clase. Se bajaban del avión en Londres o Roma, o incluso en San Francisco. Se registraban en un hotel, estaban un día haciendo turismo y luego desaparecían, como por arte de magia, sin más. Ahí se manejaban con mucho dinero. Siempre quise poder entrar en el negocio del transporte aéreo. ¿Pero qué pasaba con la infección? ¿No corrían el riesgo de ser descubiertos? Sí, pero eso fue más tarde, después de todo lo del vuelo 575. Al principio, había muy pocos infectados en esos vuelos, y si los había, se encontraban en las primeras fases. Los Chetu, que realizaban esos transportes aéreos, tenían mucho cuidado. Si mostrabas algún síntoma de que la infección estaba avanzada, ni se acercaban a ti. Se dedicaban a proteger su negocio. La regla principal era que no podías engañar a los agentes de inmigración extranjeros. Si no lograbas engatusar primero a tu Chetu, tenías que parecer sano y actuar como si lo estuvieras, y aún así, siempre te encontrabas en una carretera a contrarreloj. Antes del vuelo 575, oí una historia sobre una pareja, sobre un hombre de negocios, adinerado, y su esposa. A él lo habían mordido. No era una mordedura grave, ya sabe,
sino una de esas de incubación lenta, en las que no se ven afectados los principales vasos sanguíneos. Estoy seguro de que creían que había una cura en Occidente, como muchos de los infectados. Al parecer, llegaron a la habitación de su hotel de París, justo cuando él ya estaba colapsando. Su esposa intentó llamar a un médico, pero él se lo prohibió, porque temía que los enviaran de vuelta. En vez de eso, le ordenó que lo abandonara, que lo dejara antes de que entrase en estado de coma. Tengo entendido de que eso fue lo que ella hizo, y que, tras un par de días de gruñidos y jaleo, el personal del hotel decidió ignorar por fin el rótulo de no molestar y entró por la fuerza en la habitación. No tengo claro si fue así como empezó el brote de París, pero no sería descabellado. Ha afirmado que no enviaron a un médico porque temían que los enviaran de vuelta, pero ¿no habían ido precisamente a Occidente a hallar una cura? No entiende realmente lo que supone ser un refugiado, ¿verdad? Esa gente está desesperada. Se encontraba atrapada entre dos fuegos, el de la infección y el de ser capturada por ser tratada por su propio gobierno. Si usted hubiera tenido un ser querido, un miembro de su familia, un hijo, que estuviera infectado y creyera que aún había un rayo de esperanza en algún otro país, ¿no habría hecho todo cuanto estuviera en su mano para llegar ahí? ¿No habría querido creer que aún había esperanza? Ha dicho antes que la esposa de ese hombre, al igual que otros Renshi, desaparecieron como por arte de magia. Siempre había sido así, incluso antes de los brotes. Algunos se quedaban con sus familiares, otros con amigos. Muchos de los más pobres tenían que saldar su bao con la mafia china local. La mayoría simplemente desaparecía en las zonas más recónditas del país, a donde iban. En las zonas más desfavorecidas, Si quiere llamarlas así, de acuerdo. ¿Qué mejor lugar donde esconderse que entre esa parte de la sociedad cuya existencia nadie quiere reconocer siquiera? ¿Cómo, si no, podrían haber estallado tantos brotes en los huetos del primer mundo? se comenta que muchos Shetu propagaron el mito de que existía una cura milagrosa en otros países. Sí, algunos. ¿Y usted? No. ¿En qué medida afectó el vuelo 573 al contrabando aéreo? Las restricciones se volvieron más severas, pero solo en algunos países. Los Chetu, que se dedicaban al transporte aéreo, no solo tuvieron mucho cuidado, sino que demostraron ser una gente con gran cantidad de recursos. Solían tener este dicho: todas las casas de los ricos tienen una entrada para el servicio. ¿Y eso qué quiere decir? Que si Europa Occidental incrementa la seguridad, siempre podrás entrar por Europa Oriental. Que si Estados Unidos no te deja entrar, siempre podrás hacerlo por México. Seguro que eso ayudaba a que los países blancos y ricos se sintieran más a salvo, a pesar de que ya tenían plagas dentro de sus fronteras. Pero recuerde que este es un tema que yo no domino. Yo me dedicaba principalmente al transporte por tierra, y los países a los que me dirigía se hallaban en Asia Central. ¿Era más fácil entrar por ellos? Prácticamente nos imploraban que hiciéramos negocio ahí. Esos países se encontraban en un estado económico tan ruinoso. Sus funcionarios eran tan retrasados y corruptos que hasta nos ayudaban con el papeleo a cambio de un porcentaje de nuestra tarifa. Incluso había Shetu, o como quiera que los llamasen, en esta corrupción que hablaban ellos, que colaboraban con nosotros para lograr que los Renshu atravesaran las antiguas repúblicas soviéticas para entrar en países como la India o Rusia, incluso Irán, aunque nunca pregunté ni quise saber dónde iba ninguno de esos Ranshi. Mi trabajo acababa en la frontera. Me limitaba a que les sellaran los papeles y les dieran el permiso de circulación pertinente a su vehículo, a pagar a los guardias y a llevarme mi parte. ¿Vio muchos infectados? Al principio no, porque la infección se extendía muy rápidamente. Ese problema lo tenían en los viajes por avión, pero no nosotros, puesto que llegar a Kashi podía llevar semanas. Además, por lo que me han contado, incluso los casos de incubación muy lenta no duran más que unos cuantos días. Normalmente, los clientes infectados solían reanimarse en algún lugar del camino, donde eran reconocidos y recogidos por la policía local. Más tarde, a medida que las infecciones se multiplicaron y la policía se fue viendo sobrepasada, sí empecé a ver muchos infectados en mi ruta. ¿Eran peligrosos?
Rara vez. Sus familias los solían tener atados y amordazados. Podías ver algo moviéndose en la parte posterior de un coche, retorciéndose levemente bajo unas prendas o unas mantas gruesas. Podías oír golpes que procedían del maletero de un coche o más tarde del interior de algunas cajas, provistas con agujeros para poder respirar, cargadas en la parte posterior de alguna furgoneta. ¿Agujeros para poder respirar? No sabían realmente lo que les estaba pasando a sus seres queridos. ¿Y usted sí? Para entonces sí, pero sabía que intentar explicárselo era perder el tiempo. Me limitaba a recoger su dinero y enviarlos a su destino. Tuve suerte. Nunca tuve que lidiar con los problemas que conllevaba el contrabando por mar. ¿Eso era más difícil? Y peligroso. Mis socios de las provincias costeras eran los que tenían que enfrentarse a la posibilidad de que un infectado rompiera sus ataduras y contaminara toda la bodega de carga. ¿Qué hacían entonces? He oído hablar de varias soluciones. A veces, los barcos paraban en una zona desierta de la costa. Daba igual que fueran del país al que pretendían llegar o no, podía ser cualquier costa. Y descargaban a los renchi infectados en las playas. Tengo entendido que algunos capitanes se dirigían a una zona vacía del mar abierto y los arrojaban a todos por la borda, sin más, sin que en ningún momento dejaran de retorcerse. Esto podría explicar los primeros casos de bañistas y buceadores que desaparecieron sin dejar rastro, o por qué se oía comentar a gente de todo el mundo que los habían visto emerger de entre las olas. Yo al menos nunca he tenido que enfrentarme a nada así, aunque sí sufrí un incidente parecido, que fue lo que me convenció de que era el momento de dejarlo. Me topé con un camión viejo y deshecho, de cuyo tráiler salían unos gemidos. Esa superficie de aluminio estaba recibiendo un montón de puñetazos por dentro. De hecho, el vehículo se balanceaba adelante y atrás. En la cabina se encontraba un banquero de inversiones de Xi'an, que era muy rico. Había ganado mucho dinero comprando deudas de tarjetas de crédito estadounidenses. Tenía suficiente como para pagar el traslado de toda su familia, hasta de los parientes más lejanos. El traje de Armani de aquel hombre estaba arrugado y roto. Tenía marcas de arañazos en un lado de la cara y en sus ojos danzaban las llamas de una locura que yo veía cada día más a menudo. La mirada del conductor era distinta, era igual que la mía. Decía que tal vez el dinero no le iba a servir de mucho en breve. Le vi disimuladamente a aquel hombre un billete extra de 50 y le deseé suerte. Era lo único que podía hacer. ¿A dónde se dirigía ese camión? A Kirguistán.